Bueno, y continuamos acá en Garbas, la basura en televisión. Lo mejor que tenemos acá en este programa, donde podemos darle solución a sus problemas, ya que ningún problema se puede dejar atrás, ni se puede obviar. Todos los problemas tienen solución cuando usted quiera resolver sus problemas. Por eso seguimos invitándolos a que sigan llamándolo Garbas, la basura en televisión. Y tenemos nuevamente más llamadas de nuestros grandes televidentes, porque acá Garbas, la basura en televisión, está con todos ustedes, nuestros oyentes. Aló, muy buenas noches. Hola, maestro. Hola, ¿con quién tengo el gusto de estar hablando? Con Pablo, maestro. ¿Con quién? Con Pablo. Hola, Pablo, cuénteme. Pablo, lo que pasa, maestro, es que tengo unas ganas irremediables, maestro, de pegarle a la gente, de hacerle daño. Y hace rato que le estoy pegando a mi perro, pero no pasa nada. El perro no muere, ¿qué hago, maestro? Bueno, Pablo, lo único, trate de cogerlo. Maestro, pero no puedo. Ah, no, cójalo del cuello con cuidado. Pégale un apretón. Maestro, ya. Ah, pégale un apretón bien fuerte, ¿sí? Maestro, me muerde, maestro. No, lo coge en la garganta bien, ¿sí? Pero eso sí, lo único que le digo, después de que mates un perro, no lo vaya a echar a la basura, porque eso le puede servir para que haga embutidos y guarde, refrigere bien en la nevera las vísceras, todo bien lavadito, y tiene comida para mucho tiempo. Así es que, Pablo, no se desespere. Maestro, pero lo que pasa es que no tengo nevera, ¿seco la carne? Ah, sí, puedes sacarla al sol, entonces, sí, una carne asoleadita es muy buena, ¿sí? Entonces, usted, mejor dicho, pero la cabeza no la vaya a dejar dañar, oye, porque eso sí, mejor dicho, coge mal olor. Usted coge la cabeza, la sazona y la deja un buen tiempo y cada día va haciendo su embutido. Entonces, no se preocupe, Pablo, pero la única solución es descargue esas iras y ya tiene con quién descargarlas. Y después de que se coma su perro, ya usted se da cuenta de que realmente le va a hacer falta. Gracias, maestro, gracias. Entonces, por su consejo, maestro. bueno, que tenga una...